mostró su amor por mí. Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Iglesia Reformada una vez más, congregada. El día del Señor, el domingo, para estudiar la Escritura, para alabarle, ¿verdad? Como hacía la iglesia primitiva, poder venir, ¿verdad? Y, como dice Santiago, mirar el espejo, ¿verdad? Pero el espejo, cuando venimos y nos mostramos en el espejo, ¿a quién ve? Me veo yo, ¿verdad? Así que el mensaje, cada vez que venimos, abrimos la Biblia, lo que voy a hacer es mirarme al espejo, cómo Dios me ve a mí, ¿se entiende? No que decía, este mensaje debe ser para Matías porque esto no es para mí. No, cuando abrimos la palabra de Santiago dice que es el espejo de nuestra alma, el espejo interiormente, cómo estamos delante de Dios y cómo Dios me está mirando a mí, a Gustavo. Bien, antes de comenzar, vamos a orar para que Dios dirija esta predicación. Padre, gracias, Señor amado, por este tiempo, Señor, por darnos la oportunidad de ser examinados por ti otra vez. Padre, te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre amado, porque eres tú, oh Dios, el que nos examina, eres tú, oh Dios, que nos muestra cómo estamos delante de ti. Padre, oro para que tú me ayudes, Señor, ruego por sabiduría e inteligencia, porque, Padre amado, solo no puedo. Tú sabes, Señor, mis limitaciones, tú sabes que no soy bueno para esto, pero, Señor amado, confío en ti, confío en la guía de tu Espíritu, y confío, oh Dios, que tú eres el que, oh Padre amado, vas a hablar a cada uno de nosotros individualmente. Padre, estamos en tus manos. Aquí estamos, Señor, y queremos oírte. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando el Evangelio según Juan, ¿verdad? El Evangelio según Juan, los domingos. Y bien, vamos a tener una lectura en Juan, capítulo 7. Estamos en el capítulo 7, no hemos podido terminar. Capítulo 7, versículo 25 al 36. Y vamos a ver si Dios quiere lo podemos, este pasaje, llegar hasta el 36. Del 25 al 36 va a ser nuestra lectura de esta tarde. Dice así la palabra de Dios. Decían entonces uno de los de Jerusalén, ¿no es este quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, pero el de él, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que la que éste hace. Amén. Hasta el 36, dije, fue el 31. Los fariseos, oyendo a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos, enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿dónde se irá este? Que no lo hallemos. ¿Se irá a lo disperso entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? De donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Amén. Ahora sí. Hasta aquí es nuestra lectura. Bueno, lo que estamos viendo, ¿verdad? El tema que vamos a tratar es Jesucristo confronta las dudas. Las personas tenían sus dudas y el Señor contestaba. El Señor está continuamente, ¿verdad? Evacuando las dudas de todos los que están ahí alrededor de Él. Ahí Él estaba, ¿verdad? En la fiesta de los tabernáculos y estaba enseñando la palabra y las personas hacían preguntas y hasta en su interior, ¿verdad? El Señor sabía hasta lo que pensaban. Entonces el Señor ya estaba leyendo los pensamientos de las personas y ahí vemos la omnisciencia de Dios, uno de los atributos de Dios. Dios sabe todas las cosas. Antes dice de que nosotros pensemos y antes de que hablemos, ya el Señor sabe lo que vamos a decir. El Señor sabe todas las cosas de nosotros. Estamos desnudos delante de Él. Bien, como dije, estaban en la fiesta de los tabernáculos, donde comienza a enseñar la palabra de Dios. Y bueno, eso trae reacciones
a las personas, ¿verdad? Ese mensaje, la palabra de Dios siempre trae dudas, trae preguntas y trae endurecimiento y también trae fe. La palabra de Dios trae la fe, porque la predicación de la palabra es donde viene la fe, ¿verdad? La fe crece cuando escuchamos la palabra de Dios. Bien, las personas comienzan a cuestionar al Señor cuando el Señor empieza a hablar la palabra. ¿Cómo sabía tanta palabra de Dios que este hombre decía a la gente sin haber estado en la escuela de los fariseos, sin haber estado en los institutos bíblicos? Qué raro, ¿cómo este hombre sabe tanto? ¿Verdad? Y el Señor responde como siempre que él vino con un mensaje directamente del cielo dado del Padre. Por eso ellos no entendían el mensaje. No era un mensaje nuevo, sino que era un mensaje que ya venía de la antigüedad. Lo único que a ellos no le había sido revelado, ¿verdad? Y no habían entendido el mensaje de Dios. Bueno, que un día de venir el Mesías, el Hijo de Dios, a morir en la cruz para salvar al mundo. Ellos no lo habían entendido. Por eso cuestionaban tanto al Señor y cuestionaban tanto el mensaje, ¿verdad?, que Él traía. Y Él les dice, yo no vine a traer mi propia gloria, no vine a buscar mi propia gloria, sino que vino a dar a conocer al Padre. Él vino a dar a conocer al Padre y que glorifiquen al Padre. Y al glorificar al Padre, glorifiquen al Hijo. ¿Verdad? No podemos decir, yo glorifico solo a Cristo y a nadie más. No, el Señor dice que glorifica al Padre, glorifica al Hijo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le podían conocer al Padre? ¿Cómo lo podían glorificar? Enseñándole la Escritura, ¿verdad? Enseñándole lo que decía la ley sobre lo que decía el Padre. Entonces, Él estaba enseñando esas cosas, lo que decía la ley. Y ellos defendían la ley, ¿verdad? Y pues cuestionaban a las personas de acuerdo a la ley. Pero el Señor empieza a hilar fino con ellos y les muestra que ellos también desobedecían la ley. Y una de las cosas que estaban desobedeciendo era porque querían matarlo. La ley decía no matarás. ¿Y cómo querían matar al Mesías siendo que la ley decía que no podían matar? Entonces los judíos querían matarlo porque el Señor había sanado a una persona el día de reposo. Entonces el Señor dice, bueno, ¿sabe qué? Ustedes me quieren matar por eso, pero ustedes circuncidan, hacen circuncisión el día de reposo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Lastimar a una persona o darle vida a una persona o sanar a una persona? Bueno, el Señor nos lleva, ¿verdad? Y eso es lo que hace Dios siempre cuando abrimos la Biblia. Nos lleva y nos confronta. Siempre nos está confrontando Dios. Mira, nosotros pensamos de una manera, yo pienso que soy tan bueno, yo pienso que soy el mejor cristiano, y de repente venimos, abro la Biblia y digo, soy el peor cristiano, ¿verdad? Soy el peor cristiano que hay en la tierra. Qué horrible. ¿Y eso nos lleva a qué? A humillarnos, ¿verdad? A humillarnos y a no sentirnos superiores a los demás, sino siempre nos sentimos inferiores. ¿Por qué? Porque el superior para nosotros es Jesucristo. No hay otro superior mayor, no hay otro más grande que el Señor Jesucristo, es nuestro ejemplo. Y eso es lo que el cristiano siente cuando viene la palabra de Dios. Dios lo juzga y el cristiano se humilla. Pero la persona que no conoce a Dios, ¿qué hace? Se enoja, ¿verdad? Se endurece más. Y bueno, y era lo que estaba pasando en este momento aquí. Se endurecían contra el Señor y lo querían matar. ¿Por qué? Porque le estaban mostrando que ellos eran infractores de la ley. Bien, y le abría el entendimiento. Y eso lo vemos, ¿por qué? Porque se enojaban. Si no entendían, no se hubiesen enojado, ¿verdad? Y el Señor le mostraba que ellos quebrantaban la ley, por eso se enojaban. ¿Quién eres tú para juzgarnos? ¿Verdad? Y el Señor dice, no, juzguen con justo juicio, no juzguen según la apariencia, juzguen según lo que dice la ley. Y yo hago eso, dice el Señor. Ustedes no lo están haciendo. Ustedes juzgan de acuerdo a su religión, no de acuerdo a la ley. Ustedes juzgan de acuerdo a los pensamientos de hombre, no de acuerdo a la ley. Y por eso los fariseos, los gobernantes de este entonces, se enojaban contra él y lo querían matar. Bien, la lectura que tuvimos ahora, del versículo 25 al 36, vemos que Juan, el evangelista, presenta al Señor Jesucristo como Dios. La preocupación de Juan siempre es presentar a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como Dios mismo, ¿verdad? Y se enfoca en la imagen divina del Señor Jesucristo. Bueno, dice que muchos creyeron, versículo 31, pero claro, obviamente que no se salvaron, sino que prestaron atención. No lo ignoraron, ¿verdad? No se burlaron del Señor. Vemos que una parte se burló, pero otra parte creyó, prestó atención, y vamos a escuchar a este hombre a ver lo que está diciendo. Por eso dice, muchos creyeron.
pero también muchos cuestionaron, los religiosos cuestionaban lo que el Señor estaba enseñando. Y eso causó, ¿verdad?, que al escuchar las palabras del Señor, que muchos creyeron que los líderes religiosos cuestionaran, para dejarlo en poco al Señor y burlarse de Él. Y vemos cómo las autoridades tenían odio hacia el Señor, ¿verdad? Y lo querían matar, como dice el versículo 32. Las autoridades estaba todo bien con ellos, ¿verdad? Pero mientras tanto que no salieran de lo que ellos habían enseñado. Cuando viene otro con traer otra enseñanza, ya con ellos había problema, ¿verdad? Cuando alguien venía y lo hacía dudar de la enseñanza que ellos habían dado, ahí había problema. Y ahí es donde ellos se enojaban y tomaban acción en el tema, ¿verdad? Y bueno, y tomaban decisiones drásticas y muchas veces tomaban decisiones hasta matar a las personas. Acá lo vemos, querían matar al Mesías. Bueno, las personas que enseñaban no matarás, estaban en su corazón ya pensando en matar al Dios mismo encarnado, ¿verdad? Bien, ellos pensaban que iban a perder seguidores, iban a perder las ofrendas, y por eso se enojaban, iban a perder fama, iban a perder dinero. Bueno, obviamente que estaban incitados por su padre el diablo, y por eso se enojaban tanto cuando escuchaban las palabras divinas del Señor. Bueno, eran influenciados por el diablo. Entonces el Señor confronta estas dudas de ellos, ¿verdad? El Señor siempre confrontando las dudas y explicando la confusión que ellos tenían. Bueno, en estos versículos que leímos vemos tres confusiones. La primera confusión que se había generado era por la enseñanza del Señor Jesucristo. Versículo 25 al 29, el Señor trae, ¿verdad?, la enseñanza y acarrea confusión. Bueno, el segundo problema, la segunda confusión, de que el Señor lo querían matar y otros creían en su mensaje. Bueno, uno lo querían matar y otro creía en su mensaje. Ahí había confusión, ¿verdad? Bien, y la tercera, el Señor le explica que aprovecharan ahora a seguirlo y a creer en el Evangelio, porque después lo iban a buscar, no lo iban a hallar, porque Él se iba a ir al Padre. Versículo 33 al 36. Él aprovecharan el tiempo que Él estaba con ellos ahí, ¿verdad? Porque Él se iba a ir al Padre. ¿Cómo que se va a ir? Otra confusión. ¿Cómo que se va a ir? ¿Para dónde se va a ir este? Y eso lo dice el versículo 33 al 36. Por eso vemos la oportunidad que Dios les da a Israel, ¿verdad? Que se volvieran de sus malos caminos y creyeran en su Hijo Jesucristo. No quisieron escucharlo y al final, ¿qué hicieron? Lo mataron. Bueno, obviamente, claro, que eran todos los planes de Dios, ¿verdad? Pero vemos como Dios nos muestra que Él vino a buscar personas. Él las vino a buscar, ¿verdad? Y por años todo el Antiguo Testamento Dios buscando las almas. No es que las personas buscaron a Dios, sino que Dios siempre busca la salvación y el bien de las almas. Son las personas que odian a Dios y dejan a Dios de lado, ¿verdad? Ya lo vemos en el tiempo desde Génesis. ¿Quién fue que dejó a Dios? No fue Dios que lo abandonó, sino que el hombre tomó la decisión, ¿verdad?, de abandonar a Dios. Bueno, el hombre siempre, su deseo carnal es abandonar, no escuchar a Dios y odiar a Dios. Entonces tiene que venir Dios a buscar, ¿verdad?, y a salvar lo que se había perdido. Y lo vemos aquí en los evangelios, cuando Cristo viene a buscar y a salvar a su pueblo, ¿verdad? Bien, Juan capítulo 7, versículo 25. Juan 7, versículo 25. Decía entonces uno de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Bien, que ya sabían que lo querían matar. Vemos que la multitud del pueblo, o sea, la mayoría del pueblo no sabía que lo querían matar, pero había gente que sabían que lo querían matar. Versículo 20. Dice 7:20, respondió la multitud, dijo, demonios tiene, ¿quién procura matarte? La multitud lo sabía. La mayoría de la multitud no sabía que lo querían matar. Sí, los poderosos, sí, los que gobernaban, eran estos los que querían matar a Cristo, ¿verdad? Y esta era una de las confusiones que tenían. ¿Cómo? Él dice que lo quieren matar. Y otra, la gente también, los mismos autoridades, dice, pero no habían tomado la decisión de matar a este hombre. ¿Y qué hace este hombre acá? Enseñando a las multitudes en el templo. ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿será verdad ahora que creyeron que este hombre es el Mesías? ¿Habrán creído? Versículo 26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Bueno, ¿habrán reconocido? ¿Se habrán humillado
y habrán dicho, sí, Él es el Mesías. Entonces la multitud empezaron a dudar, ¿verdad? Aquellos que decían los gobernantes, bueno, estaba el hombre ahí adelante de ellos y nadie hacía nada. Bueno, ellos mismos empiezan a hacerse preguntas, ¿verdad? Y las autoridades no detenían a Jesucristo, bueno, habrán reconocido que era el Mesías. Pero vemos que a pesar que corría en riesgo la vida del Señor, el Señor continuó predicando. Él sabía lo que pensaban las personas. Pero Él continuó predicando con denuedo la palabra de Dios. Y esta es una característica de un verdadero cristiano. Bueno, sabe que a donde va a ir, va a encontrar ¿qué? Hostilidad, ¿verdad? Se van a reír, van a dudar de lo que le van a decir, muchas veces nos pueden hasta echar del lugar donde vayamos, pero donde vayamos tenemos que representar a Cristo. Y ahí tenemos que dar a conocer la voluntad de Dios. Bueno, lo tenemos los ejemplos, ¿verdad? Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento vemos los profetas, ¿verdad? Los profetas, todos hicieron la voluntad de Dios. Y la mayoría terminaron matados, la mayoría terminaron perseguidos, aislados, ¿verdad? Dejados de lado. Lo mismo en el Nuevo Testamento. Aquellos que hacían la voluntad de Dios, los apóstoles, bueno, la mayoría sin ser Juan, el evangelista, terminaron torturados y matados y sacrificados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque predicaban la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que genera la palabra de Dios. Muchos van a creer, pero la mayoría nos van a odiar. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿verdad?, de lo que dice Dios de ellos. Le pasó a Esteban, ¿se acuerdan? El primer mártir. Bueno, ¿por qué murió Esteban? ¿Porque le decía palabras que a ellos les gustaban? No, le estaba diciendo que estaban errados, ¿verdad?, a los religiosos, a las autoridades, y Esteban murió apedreado. ¿Por qué? Porque lo amaban tanto que lo vamos a matar. No, al contrario, ¿verdad? Y eso genera, cuando se predica la verdad, bueno, genera confusión, genera odio, pero también rechazo, pero también va a haber personas que van a creer. Y eso apuntaba a Cristo, a las personas que iban a creer. Y eso es lo que apuntamos nosotros, a las personas que van a creer. Entonces vemos que la multitud que oía al Señor estaban dudando tanto lo que habían enseñado, la enseñanza de los fariseos. ¿Será verdad lo que nos enseñaron a nosotros? ¿O es verdad lo que dice este hombre? ¿Cuál es la verdad? ¿Verdad? Y entonces las autoridades me dicen, bueno, este hombre está cargando mucha confusión, vamos a tener que eliminarlo, sacarlo de acá porque nos está cuestionando mucho. Juan capítulo 7, versículo 27. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Ellos recurren a lo que le habían enseñado respecto a la ley. Miqueas capítulo 5, versículo 2. De dónde venía el Cristo, de dónde tenía que venir el Mesías. Miqueas capítulo 5, versículo 2, profetas menores. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, dice que el Mesías debía nacer en Belén, ¿verdad? Ahí nacería el Mesías. Era la única información que ellos tenían. El pueblo de Israel sabía que el Mesías debía nacer en Belén. Bueno, ¿dónde nació el Señor Jesucristo? En Belén, ¿verdad? Este era lo que le habían enseñado al pueblo judío. Bueno, este Jesús es el Jesús de Nazaret, ¿verdad? Así lo trataban, con desprecio. Este es Jesús de Nazaret. Bueno, o sea, ellos no sabían que Jesús había nacido en Belén, ¿verdad? Sí se había criado en Nazaret. Por eso le decían Jesús de Nazaret. Pero el Señor Jesucristo, si vamos a la Biblia, nos enseña, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo nació en Belén. Después fue llevado a Nazaret. Bueno, Mateo capítulo 2, versículo 5 al 6. Mateo capítulo 2, versículo 5 al 6. Dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Bueno, Belén era la ciudad más pequeña, ¿verdad?, que había en Israel. Pero de ahí, de esa ciudad más pequeña, iban a ser el Mesías, según la carne, ¿verdad? Y ellos creían que, como dije hoy, que el Señor había nacido en Nazaret. Pero obviamente que el Señor nació en Belén, ¿verdad? Y bueno, el Mesías tenía que nacer en Belén, después ser llevado a Egipto, cuando el
el emperador, el gobernador mandó a matar a los bebés, tuvo que venir un ángel de Dios y decirle a María y a José, ¿verdad?, que se fueran porque corrían riesgo su vida, en la vida del bebé. Entonces ellos van a Egipto, ya más o menos saben la historia, ¿verdad? Van a Egipto y ahí de Egipto pasa el tiempo y Dios le dice, bueno, después que muere ese gobernador, Nerón, le dice el ángel a Dios, el ángel de Dios a José que vuelva a su tierra y José se establece en Nazaret. Y ahí se cría el Mesías, en Nazaret, ¿verdad? Pero él nació en Belén. Esto no lo sabían ellos. Ellos no lo sabían, ¿verdad? Y por eso dudaban de Jesús. Si este de Nazaret, nuestro Mesías va a nacer en Belén. Bueno, y por eso ellos se aferraban a eso. Este no es de Belén, porque no lo conocían. Pero por eso el Señor le contesta. Miren lo que le contesta el Señor. Juan capítulo 7, versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Bueno, el Señor nos da explicaciones de dónde venía, si nació en Belén, toda esta explicación Él nos la da. Dice, bueno, ¿saben que ustedes me conocen? Bien, pero ¿saben qué? Eso no es lo importante. Lo importante es el mensaje que yo traigo. El mensaje que yo traigo es verdadero, porque el que me envió es verdadero. Mi Padre es verdadero. No quieren creer en mí, bueno, pero crean en el mensaje, ¿verdad? Ellos en realidad no sabían nada de dónde era Cristo, ¿verdad? No habían entendido la Escritura y ellos no le habían enseñado, ¿verdad? Dios no se lo había revelado todavía a ellos. Dios reveló muchas cosas después que vino el Espíritu Santo. Después que vino el Espíritu Santo, Dios muestra muchas profecías, ¿verdad? Tantos secretos del Antiguo Testamento, cómo se estaban cumpliendo y cómo se está cumpliendo hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel no se lo reveló? Porque no le plació, ¿verdad? Dios es soberano. Y bueno, ahora Dios está mostrando, ¿verdad?, muchas cosas que no reveló al pueblo de Israel. Y bueno, en este tiempo viene Cristo a mostrarle todas estas cosas, muchas cosas que los maestros de la ley no le habían enseñado. Bueno, pero ellos empezaron a dudar, empezaron a criticar, ¿verdad? Y bueno, el Señor tuvo que levantar la voz en esta ocasión por causa del murmullo, ¿verdad? Y por causa de las dudas que tenía, la gente empezó a discutir entre ella. Y entonces el Señor tiene que levantar la voz y decirle, bueno, a mí me conocen y sabéis de dónde soy. Bueno, lo que el Señor les dice, ustedes saben lo que han oído. Ustedes no saben la verdad. Ustedes han escuchado de mí versiones, ¿verdad? Pero bien, yo vengo a traer un mensaje que es verdadero. Vengo a traer un mensaje desde el cielo. Juan capítulo 8, versículo 19. Juan 8, 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Acá está hablando el Señor con los fariseos. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Le respondió Jesús, ni a mí me conocéis. Acá lo dice, ni a mí me conocéis. Ellos no lo conocían de dónde había venido. Ni a mi padre, dice. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Bueno, se dan cuenta que el Señor no lo conocían, sino que ellos hablaban de oídas, de lo que, ¿verdad?, decía el populacho del pueblo, ¿verdad?, de lo que hablaban de él. Y bueno, ellos creían que sabían muchas cosas de Dios, pero cuando se encuentran con Dios mismo encarnado, le dicen, ¿saben qué? Ustedes no saben nada. Ustedes, al final, ustedes están en pecado y están mal delante de Dios. Yo vengo a restablecer la relación que tenían ustedes, que Dios quiere tener con ustedes, y ustedes están mal con Dios. Por eso estoy aquí, para enseñarles, para establecer esa comunión con Dios, para que crean en mis palabras, crean lo que yo voy a hacer por ustedes, se conviertan de sus malos caminos, se arrepientan y crean en lo que voy a hacer después, dice el Señor, en la cruz, en el sacrificio que voy a hacer por ellos, por todos aquellos que creen en Él, ¿verdad? Bien, pero obviamente que ellos no creían en las palabras del Señor. Por eso al final, el versículo 28 de Juan 7, dice, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ustedes no conocen a mi Padre. El Señor Jesucristo le dice que Él era el que conocía al Padre directamente. Él vino ahí del cielo, ¿verdad?, a darlo a conocer. Ellos estaban rechazando la palabra del Padre. Por eso no estaban creyendo y no conocían al Padre. ¿Por qué? Por rechazo a la palabra. Cuando una persona rechaza la palabra de Dios y yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Es muy común, ¿verdad? Bueno, ¿sabe qué? No conocen a Dios, porque el que conoce a Dios
conoce la palabra de Dios. Bueno, no es que creo a Dios a mi manera, hay una sola manera y por medio de Jesucristo, creer en la palabra del Señor Jesucristo. Ellos creían en este tiempo y ahora mucha gente cree, ¿verdad?, a su manera. Déjame a mí en paz, yo creo a mi manera. Bueno, ¿sabes qué? Hay una manera sola en creer en Dios y es lo que dice la palabra de Dios de Él. Y esa es la manera de creer en Él. Y eso es una persona, es una evidencia de una persona que salva. Como una persona que salva es la evidencia que cree en la palabra de Dios, cree en la palabra de Jesús, ¿verdad? No cuestiona la palabra de Jesús. Ah, no, vamos a sacar esto porque esto no es de Dios y vamos a poner esto porque a mí me gusta. No, no. Creer en la palabra es creer en toda, desde el Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Todo este libro es la palabra de Dios y está escrito para que la creamos. Y toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil, como dice Timoteo, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Eso lo dice Timoteo, ¿verdad? Entonces el cristiano cree en toda la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 12 al 3, perdón, Romanos capítulo 2, versículo 13 al 24. Romanos capítulo 2, versículo 13 al 24. Dice así: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Miren lo que dice aquí. Pablo es muy claro, ¿verdad? Porque ellos pensaban, los judíos que se congregaban en la iglesia de Roma, pensaban que ellos eran, somos los justos, porque nosotros venimos a oír la palabra de Dios. Nosotros no faltamos a ninguna reunión. Nosotros venimos a orar. Nosotros hacemos tantas cosas para Dios. Bueno, mire, Pablo dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Estos son los verdaderos justos. ¿Cuáles? ¿Cuáles, Pablo? Los que hacen la palabra, los que viven. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿En cuál? La conciencia, ¿verdad? Cuando Dios hace al hombre, le da un aliento de vida, ¿verdad? Y bueno, todo ser humano nace con una conciencia. ¿Qué es conciencia? Lo que está bien y lo que está mal. ¿Y eso de dónde viene? Es algo divino, ¿verdad? Pero obviamente que eso no nos lleva a la salvación tampoco, ¿verdad? Es algo para que la persona sepa lo que está bien y lo que está mal. Bueno, entonces dice versículo 15, versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Bueno, nuestra conciencia nos dice esto está bien, esto está mal. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ellos se gloriaban, los judíos, somos judíos, mira, tenemos la salvación, somos justos. ¿Por qué? ¿Por qué eres justo? Porque soy judío, voy al templo, escucho la palabra. Bueno, Pablo dice, no es así, son los que hacen la palabra. Versículo 18, y conoce su voluntad. ¿Por qué conocía la voluntad? Porque ellos se criaron estudiando la ley, ¿se entiende? Ellos estaban continuamente de bebé estudiando la ley, conocen su voluntad, e instruidos por la ley, aprueban lo mejor. Ellos eran enseñados por la ley y ellos juzgaban todo por la ley, ¿verdad? Y confía que eres guía de ciego, luz de los que están en tiniebla. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos la luz del mundo, decían los judíos, ¿verdad? Instructor de indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Tú, pues que enseñas a otro, ¿no te enseña a ti mismo? O sea, eran maestros de la ley, pero ellos no vivían la ley. Y es lo que estaba pasando en el tiempo del Señor Jesucristo. En el tiempo de Pablo pasaba lo mismo, los religiosos. Y en el tiempo de Cristo, los fariseos también estaban haciendo lo mismo. Los sacerdotes estaban haciendo lo mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Bueno, ellos enseñaban, ¿verdad?, que no hurtaran. ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos cuando se enfrentó con ellos? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Bueno, esto siguió. ¿Se dan cuenta que los judíos pensaban que ellos eran, por ser judíos, enseñaban la ley, ellos ya eran justos, y ya tenían el cielo ganado. Tú, versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar,
adulteras, tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegios. Bueno, enseñaban que bueno, no se debían mezclar, ¿verdad? La religión, no se debían mezclar las creencias, sino creer solamente en Dios. Pero ellos hacían lo mismo. Él está diciendo Pablo, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué era blasfemado el nombre de Dios? Por causa de los judíos entre los gentiles. ¿Se entiende? Bueno, ¿por qué hoy lamentablemente es blasfemado el nombre de Dios? Porque muchos dicen ser cristianos y enseñan la palabra, dicen que no se hace esto, no se debe hacer aquello, pero los llamados cristianos hacen el pecado. Enseñan a otros, enseñan a sus hijos a no pecar contra Dios, pero ellos son los primeros que pecan. ¿Cómo se van a criar esos hijos? Viendo a sus padres que están pecando. Esto es una manga hipócrita. ¿Qué van a hacer? Van a odiar al cristianismo, van a odiar a Dios y su palabra, porque si no ha transformado la vida de los llamados cristianos, ¿cómo va a transformar el mensaje de ellos a las demás personas? ¿Se entiende? Y esto es lo que estaba pasando en el tiempo de Pablo con los judíos. Por eso el Señor reafirma su contestación por la confusión que tenían ahora cuando estaba predicando. Miren lo que dice el versículo 29, Juan 7, 29. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. ¿Ustedes saben por qué hacen esas cosas ustedes, dice el Señor? Porque ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco, dice el Señor. ¿Verdad? Ustedes no conocen a Dios, por eso actúan de esa manera. Por eso he venido yo de Dios para decirle que están mal, ¿verdad? Están mal. Y vino a darlo a conocer para que hicieran bien las cosas, que creyeran en su palabra y que no se guiaran, por lo que le enseñaban la religión, o por lo que dice su corazón, o por lo que, no sé, papá y mamá me enseñó, sino guíense por la palabra de Dios. La palabra que el Señor Jesucristo trajo. Guíense por esta palabra, ¿verdad? Para alcanzar la salvación y para crecer espiritualmente. No es de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que yo pienso, o lo que me enseñó la abuelita, sino es lo que dicen las escrituras. Y había ese problema ya en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Bueno, también sigue habiendo el mismo problema hoy en día, muchas religiones, ¿verdad? ¿Cuál es la verdadera? Bueno, la que sigue la palabra de Dios. Juan capítulo 7, versículo 30, Juan 7, 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a detenerlo. Hay mucha confusión. Vamos a agarrarlo. Vamos a arrestarlo. Bueno, pero vemos que, como dice el versículo, la última parte del 30, no había llegado aún su hora. No había llegado aún su hora. No había terminado su trabajo en la tierra del Señor Jesucristo. Por eso no lo arrestaron. Y acá vemos, ¿qué vemos aquí? La soberanía. Hoy tengo problemas con la lengua. Soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Todo lo que se hizo al pie de la letra de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Verdad? No es de acuerdo a la voluntad del hombre. Bueno, no lo detuvieron porque bueno, tuvieron lástima y bueno, Dios tuvo que actuar de otra forma. No lo detuvieron porque aún no había llegado su hora. No era la hora. Acá vemos la voluntad de Dios. No es la voluntad del creyente, no es la voluntad del vecino, no es mi decisión, sino ¿cuál decisión? Era de Dios, ¿verdad? Y acá muestra Dios uno de sus atributos. Bueno, muestra un pedacito de su gloria. ¿Cuál? Bueno, la soberanía. Él es soberano y Él hace lo que quiere, porque Él es Dios, ¿verdad? Él es Dios. Seguimos. Juan 7, 31. Y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que la que éste hace? Bueno, acá vemos que la gente estaba creyendo en Cristo. ¿En qué? En las señales, en los milagros que Él hacía, ¿verdad? Y al creer en esto, lo que Él estaba haciendo, en los milagros, bueno, la gente se empezó a dividir, ¿verdad? Unos querían arrestarlo y otros, que eran la autoridad que querían arrestarlo, y otros, o sea, la multitud del pueblo, estaban ahí. ¿Será? Bueno, por los milagros que hace este hombre, cuando venga el Cristo que estamos esperando, ¿hará más milagros que este? Y ahí empezó a haber confusión, ¿verdad? Entre la multitud. Juan 7:32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas
Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiese. Vemos que eran las autoridades que querían prenderlo, ¿verdad? Y empezaron a preocuparse las autoridades, ¿verdad? Porque la gente estaba escuchando y prestándole atención y dudando de lo que ellos habían enseñado. Entonces mandan a detener al Señor, llevan a los guardias, ¿verdad? Le dicen que bueno, que detengan, que detuvieran al Señor. Los sacerdotes con los fariseos no tenían muy buena relación entre ellos, ¿verdad? Los sacerdotes eran los saduceos y bueno, consideraban a los fariseos como opositores religiosos y políticos. Entre ellos no se llevaban muy bien, simplemente se masticaban, como está el dicho, ¿verdad? Te mastico pero no te trago. Bueno, entre ellos se masticaban, ¿verdad? Pero acá vemos cuando ellos se empiezan a unir, ¿para qué? Para detener al Mesías, ¿verdad? Se empiezan a juntar las religiones para detener al Mesías. Bueno, ¿qué va a pasar en la gran tribulación? Para querer destruir a los judíos, al pueblo judío. Bueno, se van a juntar. ¿Qué se van a juntar? Los políticos con la religión, ¿verdad? La Agenda 2030, ¿qué es? Juntar todo, la política, ¿verdad? Con una idea en común. Y, obviamente, el ecumenismo es juntar todas las religiones, que es lo que está trabajando la Iglesia Católica, ¿verdad? Es juntar todas las religiones. ¿Para qué? Para que cuando venga el anticristo a gobernar, ya tenga todo juntos, todos unidos, ¿verdad? Cuando venga el anticristo, en la gran tribulación, tengan todo, ya la religión unida con la política y todo va a estar unido, ¿verdad? Y así trabaja Satanás. En el tiempo de Cristo, lo mismo hicieron. Se unió la política con la religión para matar al Mesías. En la gran tribulación va a pasar lo mismo, ¿verdad? Y vemos que Satanás trabaja igual, ¿verdad? Que no ha cambiado en el tiempo antiguo como ahora, y sus planes siguen igual. Bien, entonces envía a los alguaciles del templo. Estos alguaciles eran de la tribu de Leví, los alguaciles del templo. Ellos eran los encargados de la seguridad del templo. Si había alguna disputa religiosa, ¿verdad?, que no afectara a la ley romana, lo que se hacían cargo eran ellos, los levitas, eran los alguaciles, eran la policía de ahí de Israel, mientras no afectara la autoridad romana. Si ya afectaba las leyes romanas, el que se tenía que hacer cargo era Roma, ¿verdad? Y mandaba a sus soldados, y bueno, sabemos cómo actuaban los romanos, ¿verdad? Por eso ellos trataban de solucionar los problemas de ellos entre ellos, y obviamente que usaban gente de ellas, ¿verdad? De israelitas, de la tribu de Leví, que eran los encargados de cuidar el templo. Bien, Juan capítulo 7, versículo 33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. El Señor le explica por qué todavía no tenían que detenerlo, ¿verdad? Él tenía una misión que cumplir en la tierra dada por el Padre. Después de cumplir esta misión, de este ministerio, iba a volver a donde vino. ¿Dónde vino? Del cielo, ¿verdad? Él vino del cielo, vino a la tierra y iba a volver al cielo. Bueno, vemos, como dije hoy, Dios tiene el control de todo, y eso nos da seguridad a nosotros como creyentes, ¿verdad? Obviamente que todo lo que nos pasa es por su voluntad, y todo lo que le pasa al creyente es para su bien, que a veces no entendemos, pero vamos a la Escritura y dice: acepta lo que te está pasando, es porque Dios está en control de todo. Y acá el Señor Jesucristo dijo: bueno, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, y diré al que me envió. Voy a estar un tiempito, son 3 años y medio que va a estar el Señor ahí en el ministerio, ¿verdad? Enseñando la voluntad de Dios, y mostrando también acá la soberanía de Dios, donde Dios tiene el control también de las decisiones humanas. Ellos querían arrestarlo, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora, ¿verdad? No era de acuerdo a las decisiones que el hombre quería, sino eran las decisiones de Dios que se estaban cumpliendo. Siempre es Dios el que tiene la primera y última palabra. El hombre simplemente hace la voluntad de Dios. Muchos piensan que por tener poder, tener autoridad, hacen lo que quieren. Pero los cristianos sabemos que las personas hacen la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo lo que pasa en este mundo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Bien, miren lo que dice el 34, 7:34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Bueno, el Señor le dice que un día Él se iba a ir. ¿Cuándo? Después de morir en la cruz. Iba a ser sepultado,
al tercer día resucitar, iba a estar unos días con ellos ahí, ¿verdad? Con sus discípulos y aquellos que creyeron en él, y él se tenía que ir. ¿Tenía que ir a dónde? Al Padre. Bueno, continuamente él estaba dando a entender que él se iba a ir, no iba a estar para siempre ahí, sino que él vino a cumplir el ministerio dado del cielo y él se tenía que ir. Juan 7, 35 al 36 nos dice la respuesta que el pueblo le dio al Señor. Bueno, el Señor le explica todo con mucha paciencia. Imagínense la paciencia del Señor explicándole todo, a pesar que sabían que el final iba a morir por ellos, pero aún así él le explicaba, ¿verdad? Qué paciencia, qué amor, qué, bueno, qué gracia la del Señor, ¿no? Que ojalá que podamos tener nosotros los cristianos, ¿verdad? Cuando predicamos el Evangelio. A este no le voy a predicar porque se va a reír. A este no le voy a predicar porque me va a insultar. A este no, vea cómo me mira, no le voy a decir nada. Bueno, pero el Señor no le importó eso. Él le explicó, Él le enseñó. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, como hijos de Dios. Estamos representando a Cristo. Versículo 35 al 36 dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este, que no lo hallaremos? ¿Se irá a lo disperso entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Bueno, ¿cuál fue el resultado de lo que estaba enseñando el Señor? La burla. Se empezaron a burlar del Señor, ¿verdad? Bueno, la ignorancia al no conocer la Escritura conduce a las personas a burlarse de aquel que está predicando la Escritura. Y muchas veces pasa, ¿verdad? Muchas veces pasa cuando alguien está enseñando la Escritura y una persona que no conoce la palabra de Dios, no conoce a Dios, ¿qué hace? Se burla, se ríe. ¿Qué va a saber este? ¿Para dónde va a ir? Como le decían al Señor. Se debe ir con los griegos, con aquellos judíos que se mezclaron con los griegos en la dispersación de cuando el pueblo de Israel fue disperso. Bueno, hubieron judíos que se mezclaron con los griegos. Se debe ir allá con los gentiles, ¿verdad? Con aquellos que no los quiere nadie. Se debe ir con él. Y se empezaron a burlar, ¿verdad?, del Señor. Vemos cómo lo que causa la palabra de Dios, aquellos que no conocen a Dios. El que está predicando, el que está enseñando, muchas veces se van a burlar, se van a reír. Por eso cuando predicamos el Evangelio, ¿verdad?, a las personas, muchos se van a reír, se van a burlar. ¡Ay, qué horrible! ¿Por qué se burlan, Señor? Porque no conocen a Dios, no lo conocen. Bien, y van a empezar a cuestionar. Sí, pero. Y ahí empiezan, ¿verdad? Sí, pero. Y poniéndole traba a la palabra. Y poniéndole duda a la palabra. ¿Qué es lo que estaban haciendo las personas aquí? Dudando del Señor, poniéndole trabas, burlándose de Él. Pero el Señor continuó enseñando y continuó enseñando hasta lo último, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No nos debe importar la oposición. Lo que nos debe importar es terminar nuestro ministerio en la tierra. Para cuando Él venga a buscarnos, nosotros estemos preparados y le podamos decir al Señor, Señor, terminé mi trabajo, ¿me puedo ir tranquilo? Porque lo que vos me mandaste lo hice. A toda persona que me estuvo al lado mío, le hablé del Evangelio, fue un buen testimonio aquí en la tierra, viví tu palabra. Señor, estoy pronto para irme. Estoy pronto para irme. Sí, hubieron gente que se rió, hubieron gente que capaz que me corrió, perdí el trabajo. Bueno, me pasó tantas cosas, pero todo fue para darte a conocer. El Señor Jesucristo perdió la vida. Los apóstoles perdieron la vida. Y nosotros aquí en Uruguay no perdemos la vida por predicar el Evangelio, ¿verdad? Simplemente alguna burla, alguna risa, nada más que eso. Así que, hermanos, debemos alentarnos los unos a los otros a continuar trabajando para Dios. Juan 7:35. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos, se irá a lo disperso entre los griegos y enseñará a los griegos. Bueno, como dije, estos griegos eran judíos que se habían mezclado con los griegos. Miren lo que dice Romanos, capítulo 11, versículos 7 al 11. Romanos 11, versículos 7 al 11. Dice así, ¿qué pues? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Miren para aquellos que dicen que no hay escogidos. El versículo 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzaron. Ellos no lo alcanzaron. ¿Pero quién lo alcanzaron? Los escogidos. Sí lo alcanzaron. Y los demás fueron endurecidos. ¿Quiénes fueron los demás? Israel. Bueno, Israel fue endurecido y los escogidos de Dios fueron salvados. Como está escrito,
Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Bueno, ¿por qué hasta el día de hoy los judíos no creen en Jesucristo como el Mesías? Porque Dios le endureció los ojos, Dios le endureció el corazón, Dios es el que no los deja ver. ¿Se dan cuenta? No es porque ellos tomaron la decisión, no, es Dios que no lo deja ver. Versículo 9 dice, y David dice, ya en el tiempo de David, ya lo decía, se ha vuelto su convierte en su trampa y en red, su convierte en su trampa y en su red, en tropezadero y en tribulación. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. ¿Se dan cuenta? Se han oscurecido sus ojos para que no vean. ¿Que no vean quién? La gloria de Dios. A Jesucristo vino a la tierra y ellos no lo vieron, sino a los suyos vino y los suyos lo desecharon. Y agobiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por transgresión vino la salvación, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Bueno, por su transgresión Dios se vuelca a los gentiles. Dios endurece a los judíos y Dios se va a los gentiles. ¿A qué? A salvarlos. ¿Se entiende? Bueno, es el plan de Dios. Pero un día Dios, después, en la gran tribulación, Dios se va a enfocar en quién? En el pueblo judío, ¿verdad? Para que el pueblo judío se salve por la predicación del Evangelio. Por eso van a venir los 2 testigos del cielo a predicar el Evangelio. Por eso van a venir los 144.000 a predicar ¿qué? El Evangelio. ¿A quiénes? A los judíos. Porque todos los judíos van a ser juntados en Israel, van a ser perseguidos por todo el mundo y van a ir todos a Israel, ¿verdad? Y ahí donde Dios va a tratar con su pueblo con la predicación del Evangelio. Pero mientras tanto, los judíos están como, no creen en el Mesías. Bueno, y Dios se vuelca a los gentiles para provocarlos a celos a los judíos por el rechazo que ellos tuvieron al Mesías. Bueno, ustedes rechazaron a mi hijo, dice el Padre. Bueno, ¿saben qué? Los gentiles se van a ir salvando. Mientras ustedes están endurecidos, los gentiles se van a ir salvando. Bien, seguimos. Juan 7:36. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Bueno, ellos no entendieron y no creían tampoco. Bueno, no entendían y no creyeron tampoco que el Mesías debía irse al Padre. Ellos estaban esperando un Mesías libertador. Acuérdense siempre de eso. Que venía el Mesías, van a sacar a Roma del gobierno y el Mesías va a quedar ahí en el trono, ¿verdad? Y bueno, ellos iban a gobernar a todo el mundo. No habían entendido que el Mesías tenía que venir a ser el Cordero de Dios. Por eso ellos no entendían que el Mesías tenía que volver otra vez al Padre. Si el Mesías tenía que venir a gobernar. Bueno, por eso cuando Juan el Bautista lo presenta otra vez como el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que ser sacrificado, ¿verdad? Tenía que morir en la cruz, ser sepultado, resucitar el tercer día y irse otra vez al Padre para mandar el Espíritu Santo. Después volver el Mesías. Mientras el Espíritu Santo está preparando, ¿verdad?, a la iglesia aquí en la tierra, el Mesías va a venir después a gobernar. Va a venir a gobernar por 1000 años aquí en la tierra. Bien, hoy en día Dios también está llamando a las personas para el arrepentimiento. Lo bueno es eso que vemos, ¿verdad? Que hasta hoy hay día de salvación. Por eso hoy en día Dios está continuamente hablándole a las personas, así como Cristo le estaba hablando a su pueblo, ¿verdad? Y insistía con mucha paciencia. Hoy en día Dios está dando la oportunidad a todo aquel que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Bueno, que crean en la obra que Cristo hizo en la cruz, ¿verdad? Y hay oportunidad de salvación para todo aquel que cree. Qué bueno, ¿verdad? En nuestro Dios, qué paciencia. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros hoy en día? ¿Estamos cuestionando la palabra? ¿Estamos endurecidos como el pueblo de Israel? ¿O estamos predicando, viviendo la palabra de Dios? Bueno, por eso dije, la Biblia es el espejo, ¿verdad? Que nos está confrontando y sabe, tú sabes y yo sé, tú y Dios sabe lo que tú haces, ¿verdad? Dios sabe lo que yo hago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él conoce lo íntimo de mi corazón. Bueno, mi sentir es el mismo sentir que Cristo tuvo cuando vino a la tierra, de explicar la palabra, enseñar, a pesar que Él iba a morir, que lo iban a perseguir, que lo que pensaban era matarlo,
no le importó, le importó hacer la obra del Padre. ¿Qué nos importa a nosotros aquí en la tierra? ¿La obra del Padre o las cosas de este mundo? Son cosas, ¿verdad?, para cuestionarnos y pensar qué es lo que estamos haciendo mientras Dios nos está dando vida aquí en la tierra. Si estamos sirviendo a Dios o estamos sirviendo a nuestro yo, mi yo, ¿verdad? Yo quiero, yo pienso, yo digo, yo creo, y así estamos, ¿verdad? Perdiendo muchas veces el tiempo haciendo lo que a mí me parece y no haciendo lo que a Dios le parece y lo que a Dios nos ha mandado. Bien, vamos a orar, así podemos terminar con unas palabras de oración. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias por la vida de tu Hijo, Dios, el ejemplo que tú nos has dejado, el Señor Jesucristo, que Él vino, Dios, a la tierra, Padre amado, a enseñarnos. Y Padre, que podamos entender tu palabra. No solamente entenderla, sino vivirla. Porque como vimos, Señor amado, los justos son aquellos que viven tu ley, viven tu palabra. Señor, gracias por tu Espíritu, que es la que nos hace vivir tu palabra. Te alabamos, Señor, y oramos para que tu palabra haga la obra para salvación y para edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y bueno, por publicar y bueno, y compartir los mensajes. Bueno, a Dios sea la gloria, ¿verdad? Y que podamos analizarnos cada uno de nosotros y poder ver lo que a Dios le gusta, si es que lo que estamos haciendo es al agrado de los ojos de Dios. Muchas bendiciones y que pasen bien.